Hola, yo soy Leire y hoy en el apartado de habilidades sociales vamos a dar la capacidad de comunicación. Y es que sin la capacidad de comunicación en realidad no podríamos comunicarnos con la gente, porque es muy importante. Por ejemplo, una revista hablaba sobre un naufragio del Titanic en 1912. Si la persona que lo escribió no hubiese tenido capacidad de comunicarse con los demás, aunque sea una revista, un anuncio, una cosa de televisión o cualquier cosa, si esa persona no hubiese tenido esa capacidad de comunicación, a lo mejor al escribir o al intentar hablarlo con los demás a ver su opinión, pues a lo mejor no se hubiese entendido bien su opinión. Pero antes de eso, vamos a analizar y a ver qué es la capacidad de comunicación. Y es que es la habilidad de transmitir una información o una opinión asegurándose de que la otra persona lo haya entendido. Vamos a dar cómo mejorar la habilidad de comunicación. Para eso vamos a dar 4 puntos claves para entender cómo hacerlo. El primero es desarrollar la empatía. El segundo es desarrollar nuestra comunicación oral, tanto verbal como no verbal. El tercero es desarrollar nuestra comunicación escrita, porque aunque no se crea, es una parte muy fundamental de cómo comunicarnos. Y el cuarto es empezar a hablar en público, una cosa a la que muchas personas temen, incluida yo. En este momento, por ejemplo, yo estoy hablando y tú me estás escuchando. De hecho, leer, escribir, hablar o incluso escuchar son formas básicas de la comunicación. Y aunque no creamos, nos entrenamos muy poco o nada para aprender a escuchar. Y esto es una cosa que deberíamos de enfocarnos más porque nuestra capacidad de comunicación es muy importante y es un aspecto que nos ayuda. Hay que recordar que la clave para una comunicación efectiva consiste en entender y luego ser entendido, no al revés. Y esto en realidad es muy importante porque es primero entender y luego ser entendido. Y ahora vamos a pasar al primer punto que hemos dicho antes, que es desarrollar empatía. Como hemos dicho en el vídeo anterior, la empatía es el principio o es la base de la pirámide para seguir desarrollando habilidades. Y pues el primer paso para tener una buena comunicación es tener empatía por los demás para que las demás sientan que lo estamos escuchando, que los podemos entender en cualquier situación. Y para desarrollarlo necesitamos escucharlo activamente sin juzgar los pensamientos, lo que él sienta, lo que él esté diciendo, las decisiones. Y escucharlo es de entender y no de contestar, que no es lo mismo. A continuación, vamos a ver el segundo punto, desarrollar nuestra comunicación verbal y no verbal. Y aunque ya lo comentamos en el vídeo anterior sobre la empatía, la comunicación verbal y no verbal, al comunicarnos con alguien, nos hace ver como personas serias que nos importa lo que estamos hablando. Porque cuando nos movemos para adelante, para atrás, podemos parecer que estamos nerviosos. Y esa es la no verbal. Porque cuando tú estás mirando fijamente a alguien, cuando estás haciendo movimientos con la cara, con las manos o incluso tocando alguna parte de nuestro cuerpo, eso es la comunicación no verbal. Porque a lo mejor parece que estamos inquietos, que no sabemos qué hacer. También la comunicación verbal se centra en lo que digo. El 20% o el 10% de la comunicación que hacemos es verbal. El otro 80 y 90% es cómo nos movemos, cómo expresamos lo que queremos decirle a otras personas. Y eso es muy importante porque a lo mejor nosotros estamos súper nerviosos. Y en la comunicación, cuando una persona está nerviosa, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. Por eso, algunas claves para la comunicación verbal es pensar antes de hablar, porque no sabemos si no sabemos qué vamos a decirle a otra persona, a lo mejor podemos distorsionar el mensaje que queremos dar. También hay que ir al grano, ser rápido. Es mejor decir una cosa en 5 palabras que en 10 palabras. Mientras más rápido seamos, más rápido no perderemos la atención de los demás. Y también adaptar el contexto al que estamos hablando, porque a lo mejor
tú estás hablando de, no sé, el naufragio del Titanic y a lo mejor tu amigo no quiere hablar de eso. Entonces a lo mejor al no saber qué decir o qué hablar, podéis chocar en los temas con los que queréis conversar. Y hay que tener siempre en cuenta que una situación y un contexto no se rige por lo que una persona quiera hablar, sino por un tema que quieran las dos personas en la que se sientan a gusto, en la que se pueda entablar una conversación rápida. Y una última clave es enfatizar nuestro tono de voz. A lo mejor subir, bajar el volumen, para así resaltar unos puntos clave. Nuestro profesor de economía nos contó que en su escuela había una profesora que era muy temida y que algunas veces cambiaba el tono de voz según la importancia. Entonces tú en todo momento tenías que estar pendiente porque a lo mejor hablaba muy bajito, luego muy fuerte, y así enfatizaba el tono y hacía que sus oyentes escucharan todo el rato lo que quería decir. La tercera clave es desarrollar nuestra comunicación escrita, y aunque pensemos que no es una forma de comunicarnos, es una forma y muy valiosa. Siempre tenemos que pensar antes de escribir, tenemos que ir al grano evitando extendernos para cualquier persona. Y adaptarnos también al contexto y a la persona a la que le estemos escribiendo. No le podemos escribir el mismo mensaje a una amiga que a un profesor. También debemos de vigilar la ortografía y la sintaxis, porque los errores en esa escritura pueden causar una mala impresión de nuestra persona hacia otra persona que le enviemos nuestra carta. Y mira, un ejemplo es que el 98% de la población, de las mujeres que usan Tinder, se fijan mucho en si la persona con la que se están hablando tiene falta de ortografía o no. Incluida yo, aunque no uso Tinder, pero uso otras aplicaciones y sí que me molesta ver que tienen falta de ortografía o no. También debemos organizar el mensaje bien para estructurarlo de manera correcta y que así se transmita bien en su mensaje. También destacar las partes más importantes, mayúsculas, negritas, en lo que sea, para que se vea que son importantes. También no utilizar párrafos largos ni muy extensos, porque si no la gente se va a aburrir y va a pasar. Y si el mensaje es largo, añadirle un índice que diga de tal a tal es tal parte. Pero también ampliar tu vocabulario, porque conforme vamos creciendo vamos cambiando nuestro vocabulario de forma mejor, con palabras más grandes y tal. Entonces tenemos que también cambiarlo. Y ya el último punto, antes de terminar el vídeo, es empieza a hablar en público. Eso es un poquillo complicado, porque para nosotros, a mí personalmente, me cuesta mucho hablar en público. Pero mira, lo estoy intentando. Si se ríen de mí, pues ya está, se ríen de mí, pero tengo que intentarlo porque es una forma de comunicarnos hacia otras personas. Por último, en conclusión, vamos a hablar de por qué es importante la comunicación. Y es que gracias a todo lo que hemos recopilado, hemos podido entender que la comunicación nos permite entender mejor a los demás, saber cómo comunicarnos y ser entendidos nosotros también. Todo esto hace que tengamos mejores relaciones interpersonales con los demás, que tengamos más fácil la resolución de problemas y trabajar en equipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy.